Adrián, ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? eh, Estoy en la calle, ahora llego a casa ya. Igual lo sigo, ¿eh? ok, no hay problema. Bueno, en la clase anterior voy a ir relatando, leyendo contenido y luego lo discutimos, ¿bien? De acuerdo al momento. ¿Algún comentario de la clase anterior? Los que están en el Zoom. No. No. Ok. Escuchamos la clase grabada, ¿no? ¿O todavía no la he escuchado? Ok. Bueno, voy a seguir relatando, narrando y en el momento que ustedes o sea conveniente lo vamos a discutir. Habíamos quedado el martes anterior que voy a empezar acá. Habíamos hablado de Drusy y Pavón y la idea era lo que reflejaba el texto, que si cuando va el visor o va el scouting a buscar un futbolista que le piden, por ejemplo, un lateral derecho, en este caso, y si consigue a Drusy, a Pavón y a Lautaro, pues lógicamente que tiene que ganar. Bien, eso es lógico, porque uno a veces va por algo y consigue otra cosa. Por esa razón, lo que de una manera particular les recomendaría a ustedes es que vean jugadores, los vean, y en el momento que tenga que elegir, tomen la decisión, porque a veces este, no es, no es como ir a un sitio y decir, necesito un lateral izquierdo o un 3 como llaman acá. Sí, uno puede tener la visión de determinado lugar. Vaya a tal sitio, que hay un 3 que muy bien en tal categoría, pero usted vaya y no ve al 3, ve a lo mejor a un lateral por derecha, ve a un extremo o ve de repente jugadores que usted imagina que pueden llegar a ser. Entonces, ahí es donde está realmente la base del trabajo. Tener paciencia para poder observar los jugadores detenidamente y así tomar la mejor decisión. Entonces, en la última frase ella decía que hay que encontrar sistemas para el hombre y no al revés. No al revés. Se debe comprender que en la observación directa de quien de verdad sabe, mira dos veces, pues conoce muy bien cómo detectar y analizar eh, mucho más la intención que la acción en sí misma. Quien sabe de este juego y sus secretos puede detectar a un talento que para muchos puede pasar desapercibido, porque si bien la acción del juego no se concretó con éxito, la intención desnudaba que había elegido la forma correcta de la jugada más oportuna para la situación que se le presentó. Hay que considerar que muchas veces estas pruebas de jugadores se realizan sobre terrenos no ideales, que hay una especial predisposición del joven a mostrarse, jugando él y sus compañeros quizás más individualmente que de costumbre, y es posible que el aspirante no conozca a sus compañeros, además de la lógica tensión, ansiedad en el joven por lo que se siente que se está jugando. No resulta para nada difícil poder detectar a un talento de características de grandes jugadores como Maradona, Messi o Agüero, por citar algunos, pues a los buenos jugadores los detecta cualquiera. La gran capacidad de quien está realizando la selección es encontrar jugadores que sin evidenciar grandes condiciones futbolísticas y sin carecer de todas ellas pueden llegar a tener condiciones ocultas.
como se denominan a los que solo alguien con mucha capacidad puede detectar y que luego son aquellas que las determinan consolidando en primera división. Por ejemplo, se sugiere considerar un hecho que la experiencia en el fútbol amateur no se, no se han hecho percibir en la Argentina y en Sudamérica. En general, las pruebas de jugadores se realizan muchas veces en localidades medianas, pequeñas, donde se convocan a su vez aspirantes de ciudades similares. Los jóvenes con buenas características de técnica individual que juegan en esas localidades suelen hacer naturalmente en posiciones ofensivas de enganche de delanteros, justamente porque dentro de ese universo pequeño de su ciudad, al tener mejor técnica, naturalmente deben ocupar esos puestos en competencias nacionales. Aquí es muy importante el poder de abstracción del entrenador seleccionador para que pueda imaginar, por ejemplo, si un jugador que juega de enganche no presenta características potenciales para trabajarlas, volverse, por ejemplo, un volante de equilibrio de ida y vuelta, por dar un ejemplo cualquiera. Eso es más o menos la idea. Porque fíjense lo siguiente, lo que le lee el texto es bastante práctico, lo que dice. O sea, uno a veces va a una ciudad y empieza a ver a un futbolista y le avisan que va un vedor. Al avisarle que va un vedor, ¿qué sucede? Inmediatamente él quiere exagerar su individualidad para demostrarse. Además tiene algo en contra, que va a estar con un grupo de jugadores que no juegan con él. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tiene dificultad. Por esa razón, en algunos aspectos se recomienda que el futbolista verlo en su equipo, verlo cómo entrena. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo anda, Manolo? Disculpe la tardanza. Bien, bien, no se preocupe. Rubén. Viéndolo todo eso. Los aspectos juegan un papel importante. A veces el tipo no se da cuenta, hace una jugada. A veces uno elige jugadores por constancia. Mire que hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que usted a lo mejor no lo conoce, pero uno de los jugadores que más hizo pruebas para entrar a Barcelona, ¿cuál creen que pudo haber sido? Deme un nombre de los que pudo haber sido, para ver si están en contexto con lo que estamos hablando. De los famosos del Barcelona de Messi. Hubo un jugador que estuvo en varias pruebas y no pasó. ¿Quién creen que puede hacer? Ah, Puede ser que sea Iniesta. bueno, ya empezamos, por lo menos Pablo dijo algo. Sergio Busquets. Sergio Busquets no estaba en las pruebas de los coordinadores. Y además de Sergio Busquets, su papá había sido portero en Barcelona. Y Sergio Busquets se tuvo que jugar, ahí sí la memoria me puede jugar no una buena pasada. Creo que fue Albert Capellas o Joan Vila o Rodolfo Borrell, que eran los encargados y se la jugaron por el chico. Uno de esos se la jugó por el chico, que le dieran una oportunidad más. ¿Entiendes? Lo llevaron a consejo para poderlo admitir. Y miren de quién estamos hablando. ¿Entiendes? Y de eso hay, me imagino que Pablo debe tener un montón de ejemplos de que hay jugadores que los desechan de los clubes y los tipos dicen, no, yo me quedo a pelear un lugar. Si me da oportunidad, me quedo a pelear un lugar. Y los tipos entran y miren dónde está Busquets. ¿Entiendes? Se mire eso. Entonces, todas esas cosas, muchachos, y Ceci, ustedes tienen que tomarla en cuenta a la hora de valorar, porque se están jugando la vida de alguien, y sobre todo en su país que las situaciones de fútbol son más serias que cualquier otra situación. Entonces, ahí puede ser que tener tranquilidad, y esa tranquilidad a ustedes les va a permitir elegir lo mejor. Ah, ¿se van a equivocar? Claro que se van a equivocar, porque el fútbol es un juego de ensayo de error. ¿Eh? Pero que dentro de esa equivocación que puedan tener ustedes, no sea
intencional, sino que se equivoca porque, bueno, yo en vez de elegir a Luca, elegí a Pablo. Y bueno, listo, o al revés. Pero que siempre esté cerca de la realidad. Esto es muy habitual en clubes poderosos, en la formación como River Plate, donde gran cantidad de jugadores seleccionados jugaban en la ofensiva en sus clubes de origen, y al llegar a clubes así, eh, será muy diferente el universo de jugadores que formen el plantel en su nuevo club, y ahora sus capacidades no marcarán quizás las diferencias que lograban en su club de origen. Es habitual escuchar de futbolistas profesionales que, por ejemplo, que son ejemplos, por ejemplo, laterales que en sus primeros periodos formativos jugaban de winners, puntas por afuera, por esa tarea del entrenador en la observación, pero también el análisis, la abstracción de imaginar al aspirante por las condiciones que ve, por otras posibilidades que puede adivinar, prever en el joven y suponer que a través de la enseñanza podrá aumentar cualidades que le permitan llegar a primera. Por otra parte, vale aclarar que el talento futbolístico del que venimos hablando cuenta con varias estaciones, y que la manifestación del talento tiene que ver con la posición que ocupa en la cancha, como así también con las características individuales que demuestra el futbolista, pues no todos los jugadores tienen cualidades para desplegar en todas las acciones de juego, que en muchos casos son bien específicas. Reside desde las acciones que tiene el fútbol: defender, crear, definir. Se puede analizar a los aspirantes a jugador de acuerdo a su posición en el campo de juego y a sus características. Por ejemplo, es muy difícil aprobar a un volante de enganche que no sepa crear y o definir, por solo citar un ejemplo. Para aclarar aún más el concepto, la primera condición que tiene que tener un defensor es saber defender, algo que parece una obviedad, pero que no es tan así, pues muchas veces no se sabe determinar muy bien una acción de la otra, y estas se terminan con lo que redunda negativamente en el jugador en cuestión. Explico con un ejemplo. Hay un defensor que creemos que defiende bien y va a defender a zonas de recuperación, cometiendo un error garrafal, abandonando el sector que lo que más tiene que proteger, pues se deja engañar con demasiada facilidad por desconocimiento de las acciones del juego, donde se desarrollan y cómo se ejecutan, algo que muchas veces marca la diferencia entre el jugador ordinario y un jugador extraordinario. Y esto se ignora. Es muy probable que la elección no sea todo lo contundente y efectiva que se requiere. Por lo tanto, es muy importante conocer tanto la dinámica del juego por parte del seleccionador, tener en claro qué se busca y para qué, porque de esta forma sus posibilidades de éxito en este sentido serán mucho mayores. Saber observar a los futbolistas es una de las tareas más difíciles, pues aún demostrando talento por parte del jovencito examinado, esto por sí solo no asegura su llegada a primera división, pero sin ese talento es imposible siquiera que se le pueda tener en cuenta. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna opinión? Perfecto, perfecto. ¿Ah? Sí, profe. Bueno, entonces, el texto es muy claro. Eso es extraído de algo de ustedes, porque esto es muy argentino. Repasamos algunos criterios que entendemos los ayudarán en esta tarea. No pensar en puestos, sino en características, en funciones de las acciones del juego. Un jugador en una no muy buena tarde puede demostrarnos que jugando de volante derecho es muy difícil ser superado, aunque no haya sido su función, aunque él mismo no tenga claro lo que puede aportar en ese sentido y la importancia de ello, pero de algunas pocas intervenciones puede bastar para observar que tiene las condiciones para desarrollar esa acción eficazmente. Acá, muchachos, la otra vez comentábamos un tema de la observación. Yo creo que sí fue con ustedes en las primeras clases que les decíamos cuando trabajaban con chicos
que a veces el chico llega a probarse a una escuela y se empeña en jugar una posición que él quiere ser, y o porque el padre se lo dice o porque el jugador de moda está ahí. Hoy, por ejemplo, en la Argentina hay mucho más camisetas del Divo Martínez y más chicos quieren ser portero por el Divo Martínez. Entonces, a lo mejor es por una moda y no porque realmente tengan esa cualidad para ser portero. Entonces, uno como entrenador debe darle al chico o poner al chico donde realmente funciona. Un ejemplo sencillo. Ustedes jugadores, lo que dice, lo que estaba comentando ahí, que estaba leyendo, ustedes jugadores que lo ponen de extremos, pero que ellos por una cuestión normal de su característica cogen para adentro. Y cuando cogen para adentro, al llegar a la zona media o a un intervalo, se ve que tienen un poquito de, se ven mejor. ¿Por qué se ven mejor? Porque están en su ambiente, están en su ambiente y eso hace que el entrenador tome determinación. Oye, en vez de parecer extremo, es más bien como un volante de adentro, como un interior, y lo pueden empezar a trabajar desde posición, ¿entiendes? Porque el jugador, cada vez que llega a un sitio, lo evoluciona o él crece. Usted va viendo al jugador, lo va viendo, se detiene. Lo que pasa es que a veces a uno le impiden ver muchas cosas. Un refrán muy viejo. A veces los primeros árboles le impiden ver el bosque y el entrenador tiene que ver los primeros árboles y todo el bosque, que significa estar al tanto de todo lo que sucede dentro de su equipo para poder tener un diagnóstico más cercano a una posible realidad y así mejorar al chico. Eso es todo. Ya. Y eso, muchachos, nosotros no nos detenemos en eso. Nosotros pensamos que eso se va a dar, porque el futbolista, sobre todo el de ustedes, el de acá, resuelve rápido. Usted consigue la mayoría de futbolistas que resuelven. Y sí, resuelven y pueden jugar. Y los eligen y pueden jugar. Y los llevan a la mayoría, los llevan a Europa y hoy también la mayoría, está quedando en la mitad. Salen con eh, con mucho interés por los clubes y resulta de que se desaparece. Hay un chico en Vélez, cuando yo llegué aquí a Argentina, empecé a ver mucho a Vélez. Yo tengo un amigo que es socio de Vélez y yo iba a todos los partidos de Vélez. Y ahí empecé a ver un chico, un volante por izquierda, Perrone. Era diferente, no lo conocía. El amigo mío que está más informado del club me decía, ese es jovencito. Y yo lo veía, hacía todo fácil, hacía todo fácil, hacía todo fácil. Y de un momento a otro empezaron a que lo vendieron, creo que lo compró el Manchester, creo que también estuvo una selección que llevó Macherano, no creo que fue a Venezuela. Yo seguí al chico ese porque la verdad que me impactó, lo vi y me llamó la atención. Lo seguía cada vez que jugaba Vélez, veía al chico y me deleitaba viendo la calidad. Hacía todo fácil, siempre perfilado, pisaba las dos áreas. Parecía que ya estaba listo y se va al Manchester, creo que fue al Manchester. Después lo prestaron el Manchester no funcionó, creo que lo prestaron primero a un equipo de Italia y por ahí anda en Las Palmas o estuvo en Las Palmas. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, ¿cómo es posible que un jugador de eso no pueda tener un trayecto importante? ¿Por qué? Y ahí es donde influye su entorno, que tienen que dejarlo un poco más madurar en su ambiente, tienen que enseñarle un poco más de cosas. Y hay futbolistas que van para Europa y tienen que esperar un periodo de adaptación para aprender las cosas que le hace falta. Y las cosas que le hacen falta no las enseñamos acá.
las enseñan en Europa, ahí en vivo. Yo tuve una conversación y no, por favor, tómenlo con mucha modestia porque yo fui quien vendía Salomón Rondón, pero no me quedó nada, ¿no? No vayan a pensar que me quedó algo. Yo estuve en la negociación con Juan Mata, que es el padre de Juan Mata, el que jugó hasta hace poco, creo que estaba en Chelsea o Manchester. Yo estuve con Juan Mata y Pablo Martínez, que es su representante, y yo era la persona que fungía como la voz en el equipo del presidente del club, el dueño del equipo. Y bueno, el negocio que se quería hacer era $700,000. Y de ahí no nos queríamos bajar. Y Juan Mata le dice tanto a Pablo como a mí, Pablo Martínez, el empresario de él, que $500,000. Y en esa conversación le digo a Juan, pero Juan, ¿por qué? ¿Cuál es 200,000? Dígame, ¿cuál es la diferencia de esa cantidad? Yo nunca había estado en una negociación y a partir de ahí nunca estuve en otra. Y me dijo, mira, Manolo, ¿por qué él tiene que aprender cosas? Todavía le faltan cosas. Y yo le dije a Juan, pero bueno, me las dice a mí y yo se las doy acá, porque a él lo había escauteado Javier Vidales, un señor que ahora estuvo en la coordinación de la formación en Atlético Madrid. Javier estuvo en Venezuela un tiempo, coincidimos, no sabía que lo había escauteado. Y quedamos en que esa plata, porque eso lo aprendí en Europa. Yo quedé en duda, dije, no puede ser $200,000 por eso. El técnico desde Las Palmas era un croata, Krisic. A Krisic en esos momentos lo saca y queda como entrenador Javier Vidales, que fue quien lo escauteó. Y yo dije, ahorita que agarre Javier, el equipo lo va a poner a jugar, a Salomón. Tampoco lo puso. Salomón tuvo un tiempo en Las Palmas, de hecho el equipo tuvo una pequeña crisis, se quedó en quiebra y Salomón no tuvo mucho tiempo en Las Palmas. Entonces, ¿qué sucede? Salomón tuvo un tiempo para adaptarse al fútbol europeo, aún viniendo desde Venezuela en un punto muy alto. Y así pasa con cualquier futbolista. Entonces, todos esos aspectos se lo debemos. ¿Y dónde se da? En la base, señores. En la base. Porque Salomón es un jugador que empezó a jugar fútbol a partir de los 13, 14 años, porque en Venezuela se entra así. La mayoría de los clubes hoy están haciendo las edades un poquito más abajo. Pero en la época que yo estaba ya viviendo y que yo trabajé chicos de 13 y 14 años, 13, 14, 15 años. Y Salomón es uno de esos, porque Salomón jugaba al béisbol. Y Salomón no es extremo derecho. Lo que pasa es que lo fueron reconvirtiendo en delantero por su físico, por delantero. Pero usted lo observan jugando, y él todavía le queda su posición natural, que es la banda. Él es un delantero tirado, no al centro, sino tirado a un costado. Todo eso lo tiene que saber el entrenador que lo entrena, el entrenador, el empresario que lo va a vender. Todo eso lo tiene que saber para que el futbolista donde vaya tenga posibilidad de terminar su desarrollo. Porque a veces pareciera que la mayoría de los futbolistas que venden solamente es un buen negocio. Y ahí se queda. El caso de Perrone, para mi modo de ver, no sé, a lo mejor exagero un poco, tenía una misma proyección similar a Mastantuono con diferentes características, ¿no? Diferentes características, porque la importancia que tiene hoy Mastantuono en River, la tuvo Perrone en su momento en aquel Vélez que tenía mucha dificultad. ¿Entiendes? Entonces, ¿algún comentario? Ninguno. Oye, hoy estoy fenómeno. Hoy estoy No, Manuel. fenómeno. Hoy todos me dicen que sí. ¿Será que me dicen que sí para que me calle? No, sí, ¿Eh? yo, ¿Eh?
No, Malo. yo te iba a hablar, pero no me escuchaste, estaba tomando agua. Qué Hablando, jugador, ¿no? hablando dos puntos ahí. El otro día estábamos hablando de la adaptación. Terminamos, creo que la charla con la adaptación de los jugadores, ¿no? El martes. Bueno, ahí Sí. esa adaptación, Salomón Rondón la sufrió acá bastante. No sé qué opina usted de ese tema. Y segundo, Perrone para mí, forma de verlo, para mí era más delantero que extremo por izquierda. Por potencia, por terminar, por hacer la jugada fácil, más que nada por la potencia que tenía y la forma como encaraba para adentro. Para mí era más delantero que extremo. Es una opinión mía, ojo, no quiere decir que sea compartida. Claro. Es una No, opinión no, no, mía. no, no, no. Lo que pasa es que uno debe opinar con tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque mira, Pablo y compañeros, dice, uno a veces eh, no se moja, como dicen los españoles, no se moja. Bueno, desde mi punto de vista, no, uno tiene que ser claro, porque estamos en fútbol y estamos haciendo un proceso, algunos de legalización de documentos para ser entrenadores y otros para aprender. Y otros porque esto es un equipo de fútbol. Esto es un equipo. Algunos saben, otros hay que ayudarlos a que resuelvan y otros hay que enseñarlos. Y entonces, ¿qué pasa? En la medida que nosotros tengamos firmeza para la decisión, listo. Si usted dice, si usted dice que él juega esa posición, habría que ver con la gente de Vélez. La gente de Vélez que vio en ese muchacho. Porque también hay algo curioso, ¿no? A veces, hoy, yo no digo hoy, anteriormente se usaba la banda para los históricos, ¿no? Los técnicos en la Argentina, la mayoría de los técnicos grandes, decían, deme un portero, deme un 2, un 5 y un 9 y armo el equipo. Queda la columna vertebral. Exactamente. La columna vertebral. Que era La base. un 1269, ¿no? Y decía, lo demás lo relleno con familiares y amigos. ¿Entiendes? En Venezuela hubo un momento en que las bandas eran para las normas. En Venezuela, cuando empezó la ley o de las normas de juvenil, Venezuela se iba a llenar de laterales y punteros, laterales y punteros. Es más, se llegó a decir que había un dicho que Venezuela iba a ser una selección de puros laterales y punteros. Y luego los entrenadores hacían el doble cambio. ¿Entiendes? Entonces, bueno, tendrá sus razones. Pero a veces, hoy, ser lateral o ser extremo es una de las posiciones muy complicadas dentro del juego, porque hoy tiene muchas funciones. Hoy, por ejemplo, el lateral es lo que llaman ahora laterales invertidos. Los laterales van ahora al intervalo, ¿entiende? Que lo pone Guardiola. Entonces, un lateral que usted recomienda que tenga poca calidad, que sea familiar suyo, no lo puede poner como lateral porque es simple. Tiene que saber jugar de extremo, jugar de volante, manejar el intervalo, coger para adentro, marcar en L, qué hacer cuando su pelota, cuando el equipo no está, la jugada no está por su lado, qué hacer cuando está por el lado contrario. No, hoy requiere de otro conocimiento. Y recuerda que les dije a ustedes, hace 2 clases, les dije a ustedes que anteriormente la defensa era para defender esto, sobre todo en Brasil, estoy hablando de Brasil, era para defender. Y que cuando se dio cuenta que Francisco Mariño, aquel rubio que jugó en Brasil 74, de la famosa naranja mecánica, que fue a jugar al Barcelona con Rinos Michel, el tipo va al Barcelona con Rinos Michel y es donde se da cuenta de que el defensor participa del juego aún sin tener la pelota,
perdón, aún teniendo la pelota y no estando en su área, participa del juego. Y hay una frase que dice Francisco Mariño, que es lo que hacía en su país, era la trampa del impedimento para cazar bobos. En Brasil, impedimento es hacer el offside. O sea, intención del offside para cazar bobos. O sea, que el delantero que quedaba en offside era bobo. Eso es lo que hacía el tipo. Y defender. Y cuando se consigue en el Barcelona con Rinus Michels, tiene que hacer otras funciones. Esas que nos mostraron en el 74 y que nos han seguido mostrando desde antes del 74 y que nos han mostrado hasta ahora los equipos como los de Saki, los equipos donde la defensa juega un papel preponderante. Entonces, de hecho, ellos fueron los precursores. Anteriormente, los que sabían jugar poco, incluso aquí, lo que les estoy a ustedes leyendo, hablan de que los tipos en su pueblo no juegan de defensa, sino juegan de medio campo para arriba porque es lo que vende. La gente quiere comprar solo los que hagan goles, quieren los que creen oportunidad y resulta de que ni eso, ni los defensores tienen que esperar un proceso para que puedan crecer. El fútbol no es deme como cuando uno va a un negocio y pide algo. No, el fútbol tiene que esperar. Yo no puedo comprar 2 laterales, no puedo comprar 5 volantes, no, yo voy y espero porque eso no se hace como los fideos, eso no es como plantar árboles, eso es por camada. Con la estructura y la fama que tuvo el Barcelona, ¿cuánto demoró para sacar chicos? ¿Entiendes? ¿Cuánto demoró? Y hay gente que cree que los puede sacar rápido. Entonces, yo le voy a conseguir el libro Senda de Campeones en digital y se los voy a enviar. Déjenme que lo busque y lo voy a tener en el pendrive. Bien. Quizás con la pelota falló con la finalización de jugada, pero se le observa una técnica eficaz que hace que en el comienzo de la creación, gestación, casi no pierda pelota, lo que nos permite pensar que tiene los recursos para que, conceptualizados sobre algunas cuestiones en la parte final de la creación, gestación, pueda resolver la misma de forma eficiente. En particular, para aquellos alumnos que no han jugado ni tienen experiencia previa, revisar las acciones por puesto genera una guía que puede ayudar a observar todo lo que debiera hacer un jugador en su puesto. De hecho, yo tengo una clase con ustedes de eso, acciones por puesto. Por ejemplo, puede suceder que durante 20 minutos un defensor central se mostró muy firme ante los pelotazos frontales, sea por juego aéreo o marcando a su oponente que está de espaldas. Sería bueno confirmar que puede manejar otras acciones fundamentales, como por ejemplo, qué pasa cuando debe defender mano a mano ya con un oponente de frente, qué pasa cuando debe elegir aguantar o intentar anticipar o achicar, por dar algunos ejemplos, y no caer en ilusiones visuales. Aquí opera también la valoración correcta de cuán posible es ayudarlo con lo que tiene, con lo que no tiene. Por ejemplo, sería a priori más fácil a un volante central con buenas capacidades para defender, conceptualizarlo respecto a cómo efectuar relevos, que a un marcador central ayudarlo a que desarrolle sus capacidades de duelo mano a mano, si no las presenta mínimamente o lo hace de manera muy pobre. De manera alguna, esto quiere decir que no se puede mejorar a un jugador en duelos individuales, pero este tipo de acciones, por decirlo de alguna manera, puede resultar más instintivas y por ende más complicadas más complicadas de enseñar que otras por ahí de carácter táctico, como por ejemplo marcarle a un lateral criterios para cerrar eficientemente cuando su equipo es atacado y por el sector contrario al que él juega. Por otro lado, se dice, por ejemplo, que es muy importante el carácter o el tipo de personalidad que demuestre el examinado, pero sinceramente no es posible determinar estas características humanas en unas cuantas observaciones que se realizan. Y solo el tiempo en la exigencia de la competencia demuestra la verdadera personalidad, algo que muchas veces termina siendo determinante. En definitiva, si dijimos que nadie enseña a jugar a la pelota, es fundamental saber seleccionar y elegir a un talento futbolístico, pues sin esas condiciones para potenciar jamás se podrá desarrollar por medio de la conceptualización al futbolista
de élite al que se aspira. La observación directa es la única forma de selección posible y debe realizarse necesariamente en una competencia formal, ya que los dos tipos de trabajos parciales pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Es necesario observar al aspirante dentro de la dinámica total de un partido. De nada me sirve que un jugador muestre fuera de contexto determinadas capacidades, defensor, un gran juego aéreo o definidor dentro del área, si no observamos que a estas características las acompañan un conocimiento del juego, estar donde se debe para cabecear o definir, que le permita que estas capacidades puedan volverse verdaderamente armas en un partido. La sección a esto es, en especial puede, cuando el entrenador comienza en esta actividad y no tiene gran experiencia, tiene que ver con conocer cómo se da este proceso en la práctica. En general, un club hace un gran esfuerzo por ir a realizar una prueba determinada a una localidad, posiblemente lejana a su ubicación geográfica. Incurre en gastos de traslado, estadía. Suele suceder que siempre aparecen más aspirantes que el trabajo organizativo suponía. Pueden aparecer grandes diferencias entre algunos aspirantes y otros que se presentan, que nos puedan obligar a modificar planteles para, por ejemplo, observar entre sí a los jugadores más destacados. Esto es tiempo y, como ya dijimos, es una competencia de prueba. Suceden hechos que pueden dificultar la observación. Los jugadores tienden a mostrarse, es decir, a jugar demasiado individualmente, con lo que puede suceder que a otros les cueste entrar en el juego. En estos casos, de estar dentro de las posibilidades del entrenador, se pueden incluir trabajos sencillos de precalentamiento, solo como forma de ayudar de observación del entrenador. Por ejemplo, siguiendo con las secciones del juego, defensores, recuperadores de un lado, mediocampistas, creadores, definidores de otro, uno contra uno para entrar en calor, y la posibilidad de que el entrenador observe antes del partido capacidades concretas, fortaleza en defensa en el 1-1, capacidad de gambeta en cada caso. Insistimos, no es medida suficiente este trabajo parcial para una selección, pero puede ayudar al entrenador a percibir a priori presencia o ausencia de algunas capacidades importantes sin la necesidad para ello de esperar largos minutos en un partido para que el jugador entre en acción. Respecto a la gambeta, es una acción determinante, es decir, quien maneja esta arma de manera muy destacada como regla general, hace que el resto de las debilidades que pueda mostrar ameriten el trabajo de mejorarla, ya que, como vimos, son acciones posibles de mejorar, pero difícilmente un formador puede enseñar a alguien a gambetear como Messi o Neymar. Si mucho más sencillo ordenar dónde, cuándo, cuánto gambetear y hasta cuánto usar esa capacidad de amenaza para sorprender con un pase gol. También recordemos lo importante que es el orden de ese orden. Esto es fundamental, pues algunos clubes, los que pueden trabajar todo el año observando jugadores, hay algunos que observan más de 10.000 aspirantes antes de decidir su incorporación, y obviamente con el paso del tiempo no es sencillo recordar perfectamente las características de cada uno versus otros observados. Por eso el área de captación debe hacer constantes ejercicios de mensurar jugadores vistos con lo observado, con posibilidades para evitar infinidad de pruebas que son tiempos y recursos del club, para que cuando se realice una segunda observación sepamos exactamente qué duda tenemos, qué queremos observar. Siempre la perfección, como es en general en el hombre, es por comparación. Es fundamental tener resúmenes de lo más detallados posibles de lo que se ha visto que permitan comparar. Aquí aparecen también dos cuestiones, una de competencia estratégica, otra ligada a los valores y la ética. No se puede someter a un joven a las pruebas en un año para estar seguro de la decisión. El entrenador debe acostumbrarse a trabajar en un orden que le permita tomar decisiones en un hecho propio de esta tarea, que cometeremos errores de no ser
Así el 90% de los jugadores que no son fichados en inferiores llegarían a primera división, cuando en el mejor de los casos sucede lo inverso. Someter a un joven a 10 pruebas desnaturaliza la acción. Por eso el entrenador debe encontrar un orden. Por ejemplo, hago 5 pruebas en tal zona geográfica para barrer con todo lo que tengo que observar en cada una. Luego puedo juntar a todos los seleccionados en esta zona para generar una nueva lista de los mejores. En tercera y última instancia, los observo en competencias con mis jugadores ya federados de esta categoría. Y respecto a la competencia, también el seleccionador debe tener claro que compite contra otros clubes y que demorar exageradamente la decisión en busca de total certeza puede hacer que el otro club capte al joven aspirante. En este sentido, es importante definir para qué club trabajamos. Si somos Boca o River Plate, seguramente el joven se verá más deslumbrado por la posibilidad y entonces será más proclive a esperar esa oportunidad. Si somos un club más pequeño, quizás la velocidad de decisión, la certeza de inmediata incorporación pueda ser un arma que nos permita competir contra clubes más grandes, inclinando al joven por optar por lo seguro. Por último, tomada la decisión es muy importante observar, atender las características humanas del joven. Muchas veces, por asegurar la captación, se cometen errores que perjudican al joven para toda la vida, como por ejemplo sacarlo de su hábitat para incorporarlo al régimen de vida de la pensión de un club sin la debida contención para la adaptación. No existen jugadores de fútbol, sí niños, jóvenes y hombres que juegan al fútbol. Entonces debemos entender en toda su significación lo que implica sacar a un jovencito de su familia, amigos, escuela. Incluso por lo más preparados que estemos en la contención humana y social que les ofrecemos, el formador debe entender que este también puede ser un proceso de adaptación. ¿Me entienden? En mi país hay no hay, es una observación que por los años la hice. Donde hay buena cantera, no hay muy buenos entrenadores. Y donde la cantera no es tan buena, son jugadores, yo diría, jugadores ocultos. Esos jugadores que no se ven, porque el que juega bien o el que juega mal es fácil detectarlo. Pero aquel que está por llegar, aquel que le falta, que tiene pocas virtudes, a ese hay que tener un poquito más de ojo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los clubes chicos? Los clubes chicos tratan de incorporar a gente con buen ojo para ahorrarse algo que los clubes grandes tienen de sobra. Pero ¿qué pasa con ese ojeador? Ese ojeador, cuando agarra fama, lo lógico quiere mejorar su vida. Y al mejorar su vida, lo llevan a los clubes grandes. Los clubes grandes siempre tienen esa ventaja de absorberlo mejor por una razón lógica de vida. Porque los niños quieren ir para allá y todo el mundo quiere ir para allá. ¿Ves? Porque no es lo mismo venderlo de River Plate que venderlo de un club de ascenso o un club de menos calidad. ¿Algún comentario? No, Manolo, de mi parte, totalmente así. El jugador que uno viendo al jugador el que no juega bien, no juega bien. O sea, punto. El que juega bien, lo tenés que tratar de potenciar. Eso está claro y está muy fácil, digamos, es fácil, digamos, yo hablo por mí, ¿no? Fácil de ver el que juega bien y el que juega mal. El que es más difícil, totalmente, el que dice usted, el que está por explotar en 6 meses, en 7 meses, en un año, a ese es el que más hay que prestar atención y al que más hay que tratar de observarlo, estudiarlo, analizarlo, apañarlo también y sobre todo potenciarlo, porque si uno le ve que tiene algo, hay que meterle más a ese
que por ahí el que está ya tiene genéticamente nacido con el don de la pelota en los pies. Pero el que está en el medio, el que está indescifrable, para eso hay que tener un poco, bastante de experiencia para saberlo llevar y saberlo observar. Porque es muy fácil, tal cual como dice usted, ver el que juega bien y el que juega, el que por ahí no vaya a jugar bien, digamos. ¿Se puede mejorar un poco un chico que juega mal? Sí, se lo puede mejorar en orden táctico, se lo puede mejorar en un control, pero no va a pasar más del tiempo para que en definitiva se sienta cansado y deje el fútbol, que es lo que mayormente pasa. Pero el que está en el medio, ese es el que más hay que apuntarle, el que uno le ve que tiene un buen control, el que por ahí tiene una buena dinámica, el que por ahí tiene potencia, el que va bien de arriba, el que cubre posiciones, por ahí si se le fue el 5 y tiene que cerrar y cierra para el medio, o un 4 que se le fue el 2 y se tiene que meter de central y se mete de central, pero ya por un instinto solo que sabe que tiene que cubrirlo. Entonces ahí es la forma de potenciarlo, pero eso lleva experiencia, digamos, lleva años de verlo y de haberlo vivido, mirado. Por ahí una persona común que por ahí no estuvo nunca dirigiendo o jugando al fútbol, digamos, por ahí lo deja pasar y por ahí se le va una gran pieza que en un futuro puede llegar a ser un gran jugador, incluso mejor del que juega bien. Entonces, Claro. porque no sabés, esos chicos que capaz que no tienen techo y laburándolo, capaz que no tienen techo y son mucho mejores al que juega bien, incluso genéticamente juega bien. Entonces hay que hacerle mucho hincapié a esos chicos. Yo le hago mucho hincapié a esos chicos porque realmente se merecen que les Claro. preste más atención y también mucho por las ganas. Porque capaz que un pibe que es tímido, también pasa la parte también de la personalidad, verlo si es tímido, si realmente es tímido, pero cuando le pegan una patadita el pibe ya reacciona distinto, ya se le sale el temperamento de adentro y ya lo estás Es viendo, la que ya parte lo quiere. evolutiva. Y bueno, Es esas la cosas hay que parte mirarlas. evolutiva. Exacto, exactamente. Hay cómo responde, cómo Exacto. responde cuando las cosas no van a favor. ¿Cómo ¿Entiendes? Hay responde que también ver. cómo, Sí, cómo cómo responde los responde estímulos. también, cómo Lo que pasa responde es que, también a un grito nuestro? A un claro, grito nuestro también. ¿Cómo responde si le gritaba un poquito más? Si el pibe se levanta, si no le gritás, si el pibe por ahí se achica. Esas cosas hay que mirarlas muy pero finas y tener fíjate, ojo Pablo, clínico, digamos. tú me dices eso y bueno, yo tengo bastante tiempo, ¿no? Eh, y las canas Sí, reflejan obviamente. eso. Pero le voy a decir algo, también hay que haber mucha dedicación. Y hoy hay jóvenes, porque así Exactamente. como el caso particular, que yo soy un entrenador que me forjé en el campo de juego, en el campo de juego, que empecé a estudiar después de grande, porque en mi época era haber jugado y tener esa vocación de reunir chicos y empezar a trabajarlos. Y le hacíamos lo que nos hacían a nosotros en ese momento. Y luego empecé a prepararme, porque creí que habían cosas que debía conocer para hacerlas mejor y no dañar a un chico, pero solamente decirle que no servía. Entonces, todo eso requiere de tiempo. Entonces, así como yo tengo que estudiar seguido para poder enfrentarme a ustedes, hay que averiguar cosas, hablar con amigos, ver nuevos detalles, estar en contexto, o sea, porque no llego acá y saco la guitarra, o no llego acá a jugar, no tiene nada que ver, Nico, sino llego y hablo con ustedes. Y muchas veces me fijo en el texto y digo lo que tengo que decir. Y algunas veces me adelanto el texto porque ya lo he leído, lo he escrito, y ya lo he dicho varias veces en otras partes. Entonces, así como yo tengo que estudiar, eh, ser consecuente, así hay gente que es talentosa, como buenos jugadores, así hay buenos entrenadores, así hay entrenadores que encuentran eso, observan y empiezan a observar y se dan cuenta a que él puede jugar bien. Bien. Lo que pasa es que
empieza el celo. ¿Y por qué este chico dice cosas que tienen que decir los viejos? Porque no es un adelantado, sino un chico que tiene talento para ver el juego. Eso es igual que un Exactamente. mediocampista. Igual que un mediocampista. Un mediocampista que debe tener un pasador, un 10, el enganche que llaman ustedes, un Riquelme. Hacer lo impensado. Ah, para eso tiene que tener talento. Entonces, ¿quién lo enseñó a Riquelme? No, a Riquelme lo que hicieron fue aguantarlo, prepararlo y bancarlo para que él pudiera hacer eso en una cancha, en Boca Juniors, ¿entiendes? No, a él no lo enseñaron primero a hacer esas cosas para después llevarlo a Boca, no, él ya la sabía. Que lo que hicieron fue potenciarnos. Así como yo puedo ver, porque a veces uno, y es más, uno no ve, a uno a veces lo ven. Uno a veces lo ven. Usted no se ha dado cuenta a veces que usted está en un partido dirigiendo y de repente mira y ve la misma secuencia. Ve de repente a Nico distraído. Nico, ponte atento, Nico, que te puede ir por allá. Y vuelve otra vez. Y de repente, sin darse cuenta usted, vuelve otra vez y ve a Nico. O sea, no es que tú quieras ver a Nico, hablando de nombre propio, sino que es que la inercia te lleva a ver a Nico, ¿entiendes? Porque así como yo digo que Nico es distraído, así Nico, puedo decir, uy, mire cómo ha mejorado Nico, no, antes no hacía eso, ya golpea mejor la pelota. Entonces, todo eso, Pablo, y no hay que prepararse tanto, hay que tener la paciencia y el sentido del juego, porque es sentido, el fútbol tiene su sentido, ¿entiendes? El fútbol tiene su lógica. ¿Eh? Por ejemplo, vi un video no sé si fue en Instagram o en TikTok o en X, no recuerdo bien. Simeone para un entrenamiento para mostrar un perfil. Yo lo miro, Simeone mostrando un perfil a un jugador del Atlético Madrid. Que no lo tendría que hacer ya. O sea, oye, Que ya tendría que estar incorporado. la explicación, no sé si ustedes la vieron, la explicación que dio. Sí, fue Simeone. No. Sí, fue ¿La Simeone. viste? ¿Cómo? Fue Simeone, sí. Hizo la Sí. corrección de perfil, sí. ¿Usted la vio? Sí. Una explicación sencillísima. O sea, y eso viene el tema que habla Pablo. Sencillísima. Esa explicación la da. Si el ánimo de cualquiera de ustedes la da, la dice. Y hoy la dijo, bueno, ese video es viejo. Hoy la dijo Simeone. El técnico, me imagino que se va a quedar con Atlético de Madrid, porque lleva como 12 años ahí. Es el entrenador que es más caro del mundo. ¿Entiendes? Y se para un entrenamiento para explicarle al tipo que si recibe así, tiene una opción, y que si se gira para recibir perfilado, tiene 3 opciones. Yo no estoy diciendo que sea malo ni estoy criticando, sino estoy diciendo de que a esas personas hay que aprovecharlas desde otro punto de vista y que los tipos que lleguen ahí ya tengan un conocimiento previo de lo que es jugar profesional. ¿Entiendes? Sí, eso el otro día, Manolo, sin querer, no vi lo que está diciendo Eduardo, no vi la parte esa que explicó Simeone, pero el otro día escuchándolo al Flaco Gareca en una nota, el Flaco Gareca dijo, ¿por qué los jugadores tienen que llegar a ser profesionalmente, llegar a primera? Yo no tengo que plantearle esto que planteó Simeone. Ya tienen que llegar sabiendo las posturas, sabiendo las marcas, sabiendo cómo el control de pase, sabiendo cómo girar el cuerpo, cómo pegar una pelota. Yo no tengo que explicar bases de inferiores. Tienen que llegar como profesionales. Mira, Pero bueno, esto me llama la atención de Simeone y a la vez no me llama la atención porque es muy
es muy activo con sus jugadores. Y si hay algo que es algo de juveniles y lo va a parar y se lo va a aplicar 10.000 veces, aunque esté jugando un jugador de Atlético de Madrid. Pero él es intenso así. Pero claro, o sea, que se tome esta referencia o este ejemplo como una muestra, ¿no? De lo que tenemos que hacer en la base. Porque el fútbol, o sea, ojo, es fútbol. Y yo no le quiero decir a ustedes que sea malo, que sea bueno, no, es fútbol. Usted tiene que, está bien, un perfil se enseña, pero que, mira, y voy a hacer también otra referencia que por lo que escuché va a estar también, creo que es en segundo año, que va a dar Diego de equipo. Ese tema que tienes tú, que hablas tú, Pablo, ejemplo, Gago. O sea, Gago va, lo contrata a Boca para que haga jugar a Boca como pretende la gente de Boca. Gago lo que necesita en Boca, o lo que necesitó en Boca, es tener buenos jugadores para que él, con su idea de juego, se adapte a algo similar a lo que quiso hacer Almirón. ¿Por qué razón en los clubes hay tantas dificultades con cosas de disciplina? ¿Qué disciplina? O sea, ¿cómo usted le puede criticar a un tipo? Pregunto, o sea, yo la verdad que no entiendo, pero ¿cómo un tipo que está en Boca o está en River, no sé cuánto dinero gana semanal, pero es buena cantidad, tiene fama, está en lo que le gusta, haya necesidad de separarlo porque llegó tarde a un entrenamiento? O sea, ¿entiendes? Suena raro. Algún futbolista que se pierda de jugar porque tiene exceso de peso, cuando esa es su herramienta principal, su físico. O sea, no puedes comerte un asado o ¿cómo se llama? Acá la comida que hay ahora por invierno. No puede comerse un locro, ¿entiendes? Hoy el fútbol ha cambiado. Ah, ¿qué, Nico? No te entendí. Hay una gran diferencia a comparación de Gago, creo que fue Bielsa, en Inglaterra, el goleador que cuando él llegó había convertido 18 goles en la temporada y le dijo, si bajás 5 kilos conmigo vas a hacer 25, y terminó haciendo 25 goles. Pero nunca lo sacó del equipo, digamos, al contrario, lo potenció. Cuando no había nada de esto, Abel Balbo sacrificó una temporada, una vacación en Italia, creo que estaba en la Roma, si no me equivoco, de Teman, el técnico de ese momento. La memoria me puede jugar mala pasada. Él contrató a un preparador físico y a un técnico para que le mejorara sus cualidades, capacidades de remate. Y el siguiente torneo fue la Bota de Oro de Europa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre Balbo y Darwin Núñez? Una diferencia abismal en que él sacrificó cosas que a lo mejor no puede sacrificar. Yo no digo Darwin Núñez que no se sacrifica, sino digo un ejemplo cualquiera, porque él, sus vacaciones, quítale las vacaciones a un futbolista. Bien. Si los futbolistas de ese nivel tienen 2 días de vacaciones y se van a cenar a la, qué sé yo, a la Torre Eiffel, allá en París. ¿Entiendes? Y los otros se van a comerse un locro en provincia. ¿Entiendes? Hay mucha diferencia. Pero el fútbol se ha perdido por eso.
El técnico está bien que marque la disciplina, que se lave las manos antes de comer, que llegue 5 minutos antes, que sí, buenos días, buenas tardes. Eso está bien, pero eso no determina el juego. ¿Entiendes? El jugador lo determina otra situación, que es el saber jugar, el entender el juego. Y hoy, tan poco tiempo que tiene el trabajar el juego y se pierden otras cosas. Esa es mi opinión, con mucho respeto. ¿Algo más, muchachos? Para que se vayan de fin de con Nico. Nico, el camarón, para muchos que quedaron ahí con la duda de camarón, es lo que dicen ustedes siesta. Lo que Nico dijo, que me dijo camarón es siesta. Pero eso lo dicen en ciertos lugares. ¿Entiendes? En ciertos lugares. No, es un decir popular. Debe estar metiendo Vamos a la echar un siesta. ¿Qué querría camaroncito. decir eso, profe? ¿Qué querría decir? ¿Ah? ¿Qué querría decir eso? Una siesta. Ah, una siesta. Perfecto. Una siesta, sí. Buenísimo. Por eso cuando le pregunté a Nico el martes, ¿dónde estaba Nico? Estaba echando un camarón. Camarón. Se Buenísimo. se vive echando camarones, Nico. Vive en siesta, Nico. Tiene una capacidad en cualquier lado. Che, otra vez, Manolo, otra vez, ¿Cómo? otra vez. ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lea? Está Me preocupado. silenciaron. Sí, está Me silenciaron. Me el parece que le micrófono. quiso decir algo a Edu. Me parece que le ¿Qué? quiso decir algo a Edu. Está enojado porque lo gorrean. Nico. Dice. No seas malo, Nico. Perdón, se me va y se me viene la señal. Perdón, Manolo. Bueno, chicos, estamos recogiendo material para tema cuando nos consigamos en el asado. Perfecto. Ha sido un gusto, muchachos, y si no hay más nada, bueno, ya saben, creo que estas clases han sido más de informativas. Y bueno, y lo demás, ustedes, el orden de Está de fútbol, algunas, Nico, parece, profe. ¿cómo? Está de fútbol, Nico, ahí. Está jugando, Nico. Está en la cancha, mirá. Sí. Edu, ¿está Nico. jugando, Edu, en la cancha? ¿Sí? No, está el hijo. ¿Está jugando? solamente. ¿Está de pivot? ¿Está jugando de pivot? No, ya por eso arrancó el curso de Che, ya no juega más. Ya está. Se retiró. Bueno. Ceci, ¿está más clara? Sí, profe. Es Escuchando. sencillo. Es sencillo. Lo que pasa es que uno se preocupa y se bloquea. A uno le dicen examen y ya inmediatamente empieza una alarma. A buscar información. Y a usted le dice, mire, que le dice el médico, está bien, pero no debe hacerse unos chequeos de tal cosa. No. Si no quiere saber cómo está, no vaya al médico. Es verdad. Bueno, cuídense mucho. Buen Bueno, fin de profe. semana, profe. Como siempre, buen fin de. Buen Nos fin de vemos el para martes. Fin de todos. chicos. El lunes les paso Bueno, material. Igualmente para todos. Chao, Manolo. Buen fin de Chao, cuídense. Chao, Hasta luego. profe, nos vemos. Chao, Chao, chao. chicos. El lunes o martes les paso material. Chao. Chau, chau. Deseo lo Hasta mejor. luego. Hasta luego. Chao.